Solamente vamos a continuar nuestra serie en Segunda de Tesalonicenses. Los invito a abrir. Hoy comenzamos el último capítulo de Segunda de Tesalonicenses. Por la gracia de Dios hemos logrado avanzar el capítulo 2, que tenía algunos aspectos extraños para nosotros, no para los hermanos de Tesalónica, que ya habían recibido enseñanza de Pablo y ya tenían el conocimiento acerca de estas cosas que habló Pablo en capítulo 2, de las cosas que tienen que pasar antes que venga el Señor. Y después ha hecho una oración formal, pero de mucho ánimo, exhortando a los hermanos a mantenerse firmes y a retener la doctrina que habían aprendido, de no confundirse, sino estar firmes en lo que ellos han aprendido. Y hoy vamos a leer capítulo 3, del versículo 1 hasta el 5, y la próxima semana vamos a continuar con un último consejo que Pablo da a estos hermanos. Así que vamos a leer y luego vamos a orar. Dice versículo 1: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias ahora por tu palabra. Gracias porque nos has convocado en esta mañana para escuchar tu voz por medio de ella, y rogamos, Padre, que así obres por medio de tu Espíritu en nuestros corazones, a fin de obedecerla, a fin de prestar atención, ser diligentes en lo que atañe a tu pueblo. Señor, y damos gracias porque así lo dice tu palabra, que tú afirmas, sostienes, preservas a tu pueblo, más allá de las circunstancias. Nuestro gozo no depende de un contexto. Nuestro gozo es nuestro Señor Jesucristo. Señor, rogamos que hables a tu pueblo por medio de tu palabra para ser santificado, para crecer en ti, Señor, y también obres, a fin de que si hay corazones que aún no te conocen, Padre, tú los vuelques a ti, y ellos puedan correr al único lugar en donde van a encontrar perdón de pecados y vida eterna, en tu Hijo, en el Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, Pablo ha transmitido desde la primera carta que leímos, les ha transmitido a estos hermanos el deseo de verlos. En la primera carta es muy claro, incluso usa palabras muy fuertes acerca del deseo que Pablo tenía de verlos, de poder ministrarlos, de poder discipularlos. Pablo estaba realmente asombrado de cómo la gracia del Señor estaba claramente evidenciada en la vida de estos hermanos, al punto que llegaron a ser ejemplo a todos los de Macedonia, a todos los de Acaya. Fueron las mismas iglesias de esta región las que daban testimonio de cómo estos hermanos se convirtieron, dice capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. La visita de Pablo a esta iglesia, dice luego, no resultó en vano. Capítulo 2, versículo 1 de Primera Tesalonicenses, no resultó en vano. Y si bien tuvo que escapar Pablo de este lugar por causa de la persecución, la gracia de Dios y el poder del Evangelio siguió operando en estos hermanos. Impresionante lo que Dios hizo, a pesar de las circunstancias, a pesar de la persecución, a pesar de Pablo. O sea, la obra de Dios no dependía de un hombre, no dependía de Pablo, dependía
de la gracia y el poder de Dios operando en estas personas. Y este deseo de Pablo de verlos, bueno, Pablo mismo lo dice, que fue estorbado por Satanás, capítulo 2, versículo 18 de Primera de Tesalonicenses, pero no tranquilo con esto, Pablo envía a Timoteo, en capítulo 3 uno lo puede ver, para recibir un informe de estos hermanos, precioso informe, acerca de la fe y del amor de estos hermanos, de cómo estaban creciendo, y cómo estos hermanos también tenían el mismo deseo de volver a ver a Pablo y al equipo misionero. Precioso. Pero también la firmeza con la que estaban afrontando las dificultades de ser cristianos en medio de este mundo hostil a la fe que ellos estaban profesando. Estos hermanos no la estaban pasando bien, estaban en un contexto complicado, duro, y aún así seguían creciendo en esta fe que habían abrazado. Dificultades que muchas veces surgen en nuestros corazones, en la lucha con el pecado. Hay dificultades que vienen de la pecaminosidad de este mundo. El mundo de los tesalonicenses justamente no era el más amable para estar viviendo la fe cristiana, todo lo contrario. Dificultades del mundo, dificultades del corazón de uno, dificultades que muchas veces pueden surgir incluso dentro del ámbito de la iglesia, porque como vamos a ver en capítulo 3, desde el versículo 6, había hermanos que no andaban en forma ordenada dentro de la iglesia. Entonces, tanto Pablo como a nosotros se nos hace necesario recordar el Evangelio, como vimos el domingo pasado, recordar el Evangelio, dar gracias por el Evangelio, para comprender una vez más que por medio del Evangelio el Señor, por un lado, llama al pecador al arrepentimiento. Es la única forma que tenemos para llamar al pecador al arrepentimiento, es por medio del Evangelio, a creer en la obra de Cristo para salvación y perdón de pecados. Pero también ahora el creyente, al recibir una nueva vida, esto implica una nueva identidad y cambios en la vida. Y estos cambios en los hermanos de Tesalónica estaban dando frutos. Eso Pablo lo estaba viendo y se gozaba en esto. Lo dijimos el domingo pasado, el Señor no llama por medio del Evangelio a personas para sumarse a una actividad semanal. No lo hace, no es la idea del Señor llamar a personas para que se sumen a una actividad semanal, para que adopten ciertos valores cristianos, para tener un lenguaje evangélico. No, el Señor nos llama para eso. Nuestra fe, mi hermano, es, usando el lenguaje de las Escrituras, sencillamente nuestra fe es esclavitud. Y puede sonar duro, puede sonar pesado, pero a eso nos ha llamado el Señor, a ser servidores del Señor, quien no nos debe nada y nosotros sí le debemos todo. ¿Se da cuenta? Dios en su soberanía está reuniendo a un pueblo, los está llamando por medio del Evangelio para hacerlos sus hijos. Por eso Pablo da gracias, como leímos el domingo pasado, da gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, creer en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y con por lo demás, del versículo 1 que ahora vamos a ver, Pablo acá no está cerrando la carta, porque se podría traducir como finalmente, pero Pablo no está cerrando, sino que está pasando a un tema nuevo, pero lo hace captando la atención de estos hermanos, pidiéndoles oración por la obra, haciendo un elogio acerca de la firmeza de estos hermanos y finalmente una oración por ellos. Esto es un poco el tema del que trata acá la parte esta, pero nuestra idea es a modo de pregunta. ¿De qué manera oramos los creyentes por la obra y por nuestros hermanos? ¿Y cuál es la necesidad real de las iglesias y de los cristianos en particular? Esas dos preguntas vamos a tratar de responderlas en esta mañana.
¿De qué manera oramos los creyentes por la obra y por nuestros hermanos? Y este es un buen modelo, lo que Pablo presenta acá. ¿Y cuál es la necesidad real? No sé si alguna vez se lo ha preguntado, pero ¿cuál es la necesidad real de las iglesias? ¿Cuál es la necesidad real de los cristianos en particular? ¿Cuál es el deseo acá de Pablo como pastor de esta iglesia? John MacArthur enumera sobre este deseo de Pablo, que Pablo desea las oraciones de la iglesia, Pablo desea que confíen en el Señor realmente, desea que obedezcan las enseñanzas impartidas. Y dice, MacArthur desea que crezcan espiritualmente y por eso ora por estos hermanos. Por eso delante del Señor Pablo elogia a estos hermanos por la labor, por la obediencia, pero ora por ellos. Ora por ellos también a fin de que Dios dirija, encamine, guíe los corazones, quiere captar la atención de estos hermanos a fin de abordar luego un tema que no es sencillo, que lo vamos a ver la semana que viene, desde el versículo 6 al 15, el tema de la ociosidad pecaminosa, de algunos que no querían trabajar y estaban abusando de esto dentro de la iglesia. Pero veamos en primer lugar este pedido de oración que Pablo hace en versículos 1 y 2. Dijimos que por lo demás no está cerrando la carta, sino que está pasando a un tema nuevo, pero antes comienza este paréntesis con este pedido de oración. La preocupación principal acá de Pablo y el hecho por el cual Pablo ahora vivía, todo lo que vivía, era el Evangelio. El Evangelio es la preocupación de Pablo. En todas las cartas usted puede identificar que la preocupación principal de Pablo es predicar a Cristo, predicar al crucificado, que Cristo sea glorificado en la vida de los hermanos, que el Evangelio corra. Eso quiere Pablo. En el contexto de sus derechos como apóstol, le escribe a los Corintios, en 1 Corintios 9:16, derechos que él había renunciado en parte para que el Evangelio llegara a otros. Recuerda, a todos me he hecho de todos, con tal de que crean. Pablo escribe a los Corintios y les dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Este es el único deseo de Pablo, es lo que movía su vida, es lo que quería hacer hasta morir, porque eso era su vida. De hecho, a los Gálatas 2:20, lo recuerda, Pablo le dice a los hermanos, con Cristo estoy muerto, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Pero esto no lo pensaba de sí mismo solamente, sino que lo pensaba de los hermanos. No era algo personal de Pablo, sino que era algo que debía de alguna manera estar grabado en el corazón de todos los creyentes. Porque le dice de nuevo a los Corintios, 2 Corintios 5, 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos los creyentes, luego todos murieron. Los creyentes murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto no era una cuestión personal de Pablo, no era, bueno, Pablo, está bien, qué fanático, estás pasado de rosca, diríamos, con el Evangelio. Pero era algo que Pablo reconocía en todos los creyentes y reconoce en la vida de los tesalonicenses también. Por eso la petición de oración acá se vuelve algo personal. Orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Que la palabra de Dios no es esto de orad por nosotros, está en imperativo, no es una opción que les da Pablo. Bueno, si tienen tiempo, oren por mí, ¿sí?
agradezco. No. Hermanos, oren. Siéntense, júntense, oren, porque es un mandato, es un imperativo. Oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. No es una opción, es algo que la iglesia tiene que hacer y actúa en esto. Los creyentes no tenemos la opción de orar. Los creyentes debemos orar, porque es algo que Dios nos ha dado para depender de Él y saber que Él es el Señor y que nos da todas las cosas y provee y cumple su voluntad en nosotros. No es una opción. Pablo ha orado por ellos, lo leímos en 2:16 y 17, y lo va a volver a hacer en el versículo 5, pero aquí en una hermosa postura humilde y delante de sus amigos, de su familia espiritual, les pide oración por lo que más le importa en esta vida, el deseo de que el evangelio se difunda rápidamente en primer lugar, pero en segundo lugar, que la palabra del Señor sea glorificada como lo fue entre los hermanos de Tesalónica. Bueno, ¿de qué manera fue eso? ¿De qué manera la palabra del Señor es glorificada en los tesalonicenses? Y en Primera de Tesalonicenses Pablo muestra algunos detalles. Rápidamente, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, de nuevo, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Más adelante, capítulo 3, versículo 6, el informe de Timoteo. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Capítulo 4, versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Tremendo. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Y acá en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, bueno, lo hemos leído, versículos 13 y 14, Pablo da gracias a Dios por estos hermanos, le da gracias a Dios de que los haya escogido para salvación por medio de la santificación por el Espíritu y porque han creído en la verdad. La palabra de Dios es glorificada en la vida, bueno, en primer lugar del incrédulo, cuando el incrédulo se convence de pecado y eso lo lleva a la cruz en arrepentimiento. Pero la palabra de Dios sigue siendo glorificada y honrada cuando los creyentes, los verdaderos creyentes, la obedecen, se aferran a ella, la predican y la viven. Por eso Pablo les dice: oren para que la palabra corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. ¿Cómo fue? Bueno, de esta forma. La palabra de Dios estaba siendo glorificada y por eso Pablo hace este pedido de oración. Y los tesalonicenses, al hacer ellos este tema como un tema de oración,
sin duda van a continuar cumpliendo con esto, con que corra el Evangelio, estén donde estén, pero fíjese cómo esto se vuelve mucho más personal, porque dice, versículo 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. En la difusión, obviamente, del Evangelio siempre va a haber oposición, dada la condición caída del ser humano, siempre va a haber oposición. La posición de enemistad del hombre con Dios, obviamente, da por sentado de que va a haber oposición. En primer lugar dice, oren para que seamos librados de hombres perversos, literalmente hombres que están desubicados, fuera de lugar, en sentido peyorativo, ¿no? Personas de una conducta desubicada. Bueno, que seamos librados. Y de hombres malos, usa un término que generalmente se usa para describir toda clase de males. Pablo tiene bastante experiencia con este tipo de personas. Las ha pasado y puede revisar las cartas de Pablo, mucha gente alrededor de él, religiosos, personas, incluso dentro de la iglesia, personas que se han opuesto a las palabras de Pablo. Por eso previene a estos hermanos en la segunda parte del versículo 2, porque no es de todos la fe. Y acá no habla solamente de quienes rechazan el contenido de la fe, o sea, las doctrinas de la fe cristiana, sino principalmente habla de personas que no creen y no confían en la obra de Cristo, incrédulos. No solamente que rechazan los valores cristianos, hay personas que hacen eso, sino que directamente y abiertamente rechazan y no creen y no confían en la obra de Cristo. Por eso les pide, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Entonces, hay en primer lugar, una clara petición de oración, y como segundo encabezado, una afirmación como base de todo esto. ¿Cuál es esta afirmación? Versículo 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Una afirmación como base de todo esto. Y es interesante porque en el texto griego uno se encuentra acá sin puntos ni comas con las palabras. Hay un juego de palabras acá, muy interesante. Porque dice, versículo 2 al final, que no es de todos la fe, pero fiel es el Señor. Y ese pero no aparece. Aparece la palabra fe, pistis, y pistos, fiel. Entonces hay como una oración toda de corrido, porque no es de todos la fe, fiel es el Señor. Es como da el sentido de que quiere poner una oposición muy clara Pablo acá. Donde sea que se encuentren las personas que rechazan y se oponen al Evangelio, para Pablo son personas sin fe, sin la confianza y la fe dada por Dios para salvación. Y el opuesto, obviamente, ya Pablo lo ha presentado en esta carta, en capítulo 1, en versículo 8, habla de los que se oponen y que Dios va a dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Versículo 10, cuando vengan aquel día para ser glorificado, ya está la oposición, el opuesto, glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, Y en capítulo 2, de nuevo, versículo 11, dice, pero por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y en este versículo el opuesto es el Señor mismo y su carácter fiel. ¿Se da cuenta? Quien es fiel con quienes ha dado fe salvadora y por tanto se mantienen fieles porque Dios los preserva. Dios preserva a su iglesia. Dios, lo dijimos el domingo pasado, Dios ama desde la eternidad a los suyos. Los escoge para salvación. Les da vida por medio de la obra del Espíritu Santo y los hace creer en Jesucristo. Con una confianza salvífica. Por eso, versículo 13 dice, nosotros damos siempre gracias a Dios
respecto a vosotros, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, o sea, creer en la verdad. Y finalmente, por esta fidelidad del Señor, Él va a glorificar a los verdaderos creyentes. Pero antes de glorificarlos en la eternidad, nuestro fiel Señor va a afirmar y a guardar del mal a los que son suyos. De alguna manera lo ha dicho ya en capítulo 2, 16 y 17, que Dios, Jesucristo y Dios el Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, va a dar fuerza a nuestros corazones, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Aquel que nos amó, aquel que nos dio consolación eterna, aquel que nos dio esperanza, es el mismo que va a afirmar y va a guardar del mal a los verdaderos creyentes, a los que creen realmente, a los que confían en el Señor. Así como Pablo pide que oren por él y por sus compañeros de ministerio, con la confianza de que Dios va a responder a eso. Sabe que Dios es fiel en guardar a todo creyente de Satanás y de las acciones de este mundo. Dios es fiel. Pablo se hace eco de la forma en que, recuerda, el Señor nos enseñó a orar. Los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, porque no sabemos orar. No sabemos y necesitamos la guía del Señor para eso. Y en Mateo 6:13 termina la oración el Señor del Padre Nuestro y dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Lo olvidamos siempre esa parte. Tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es bueno recordar el carácter fiel de Dios en medio de las dificultades, porque el mal o la maldad o el maligno, como traducen otras traducciones, no tiene agarrado y aprisionado al cristiano. Y eso es bueno reconocerlo. El mal, mi hermano, a usted no lo tiene agarrado y aprisionado. No, usted ya no es esclavo del pecado. Dios lo ha... Aquel que es libre en el Señor es realmente libre. Entonces el mal no nos tiene agarrados ni aprisionados, pero el cristiano necesita protección de parte de Dios de forma continua. Porque el mal, sí, claro, va a querer hacer daño al creyente, pero no lo tiene agarrado. ¿Se da cuenta? Por eso ora Pablo y ora por otros. Como dijimos en nuestro encabezado, esta afirmación es la base de todo. Es la base de todo porque Dios es fiel. Dios es fiel y es bueno recordar esta fidelidad del Señor. Este es uno de los atributos de Dios que más aparecen con frecuencia en la palabra. La fidelidad del Señor. Olvidar la fidelidad del Señor es olvidar prácticamente el Evangelio. Porque Dios es fiel, Dios envió a su Hijo. ¿Se da cuenta? Deuteronomio 7:9 dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Es Dios fiel, dice, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. El judío sabía muy bien acerca de esta fidelidad del Señor y por causa de su fidelidad Dios guarda sus promesas, cumple con lo que dice. Dios no es alguien que bueno, cambia de opinión, no es como nosotros, es muy diferente a nosotros. Él cumple con lo que dice, Él cumple con las bendiciones, pero también con las amenazas. Con lo que Dios dice en su palabra, Dios lo cumple. Porque Dios es fiel y por eso no cambia. Y porque es fiel y justo, perdona en nombre de Cristo. Recuerda, 1 Juan 1:9. Dios es fiel y justo para perdonar toda maldad por los méritos, por el nombre de Cristo, por la justicia de Cristo, por la perfecta obra de Cristo. Él perdona, Él es fiel, pero es una fidelidad que también caracteriza al creyente. No es solamente una fidelidad de Dios, sino que su palabra nos llama
a imitar a Dios y tenemos que ser fieles, y esto caracteriza a los creyentes, los cuales pueden ser fieles y perseverar por causa de la fidelidad del Señor. Por causa de la fidelidad del Señor. Porque fiel es Dios en afirmarnos y guardarnos del mal. Y porque Él nos afirma y nos guarda del mal, podemos ser fiel. Claro que sí. El creyente puede. Por eso, mi hermano, no se enfrasque en esa idea que a veces puede ser una idea satánica realmente. De no, mi hermano no sabe, no, yo lucho pero no puedo. Y como que nos vamos encerrando aún más y no puedo. Pero, mi hermano, si usted ha creído genuinamente en el Evangelio, entonces el Espíritu Santo mora en usted. Y el decir no puedo, es muchas veces decirle a Dios que Dios no es fiel, que Dios no puede afirmar sus corazones, que Dios no lo puede guardar del mal. Dios puede. Dios puede. Por eso esto es la base fundamental de esta oración de Pablo, de este elogio y de esta oración por los hermanos. Y finalmente hay un elogio y una oración final, versículos 4 y 5, para entender de alguna manera el tono de toda esta y de la primera carta también. Este versículo 4 es clave para entender el tono del que está hablando Pablo. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Es una afirmación de la obediencia de estos hermanos, es un elogio, algo que le dice a una congregación. Pablo no los está retando, no es una congregación rebelde la de los tesalonicenses. Sí hay algunos miembros ahí que después lo vamos a ver desde el versículo 6 que están en cierta ociosidad, no están queriendo laburar, pero sí quieren comer. Y Pablo le va a decir, no, bueno, a ver, que no quiere laburar, tampoco coma. Pero la confianza de Pablo es en el Señor, y eso también es clave. La confianza es en el Señor, porque Dios es la fuente de toda confianza. El fiel Señor que vimos recién, versículo 3, que afirma y guarda a los cristianos, es quien va a hacer posible que sigan haciendo lo que vienen haciendo. Los hermanos ya estaban obrando bien, lo hemos visto desde el capítulo 1, y este fiel Dios que tenemos va a hacer posible que sigan haciendo lo que vienen haciendo. La obediencia del creyente siempre tiene una doble vía, ¿se da cuenta? En teología se habla de la sinergia, de que hay dos fuerzas. Si bien la salvación es del Señor, es monergista, decimos que la santificación, el crecimiento del creyente en el Señor, es de doble vía, sinergista, porque Dios hace, pero el creyente obedece. Dios provee todos los recursos y provee todo su poder a favor nuestro, pero es ahí donde el cristiano activamente obedece. Uno no es un robot, uno no es un autómata. No es que nos inyectan un código y, bueno, los que saben de tecnología, no es un comando de una programación y chau. No. Pero sí nos ha dado claramente todos los recursos y todo su poder el Señor para que seamos obedientes. Nos ha dado su Espíritu Santo. Al decir que el Señor es la fuente de toda confianza, acá Pablo no está diciendo, bueno, no confío en ustedes. Confío en el Señor, pero no confío en ustedes, porque ustedes los veo medio flojitos. No está diciendo eso. Porque Él los considera sus amigos cristianos, sus hermanos, sus amados del Señor. El cariño que Pablo tiene por esta iglesia es tremendo. Pero lo que sí está señalando Pablo acá es que esa confianza reside en lo que Cristo ha hecho. En lo que Cristo ha hecho en el pasado, en lo que Cristo hace en el presente, en esa iglesia, y en lo que Cristo va a hacer en la vida de estos hermanos. Entonces el fin de todo esto es afirmar a estos hermanos, afirmar a la mayoría de estos hermanos que son diligentes
en el Señor, que son diligentes en obedecer al Señor, en ser coherentes con su conducta, en ese andar digno del Señor. Él quiere afirmar a esos hermanos. Hay otros hermanos, ahí lo vamos a ver y lo hemos dicho. Una posible minoría que necesitaba ahí una corrección o que su comportamiento no estaba alineado al comportamiento del Señor. Pero de forma muy discreta, Pablo se considera ante todo un amigo de estos hermanos. Pero sutilmente, si usted se fija, va a indicar su autoridad ante la iglesia. Por eso dice al final del versículo, lo que os hemos mandado. Lo que os hemos mandado. Y por eso va a orar finalmente. Y el Señor, versículo 5, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Lo dijimos al principio, Pablo está haciendo una introducción al tema que va a tratar ahora, más adelante. Pero quiere afirmar a estos hermanos, quiere elogiarlos por lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Y esta oración final tiene que ver completamente acerca de la relación con Dios y con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, es apropiado para la iglesia, para los hermanos, para los que han creído, para aquellos que han puesto su confianza en la obra de Cristo, en el Calvario. Pablo usa un término acá que es casi exclusivo de él. Dice, el Señor encamine. No lo va a encontrar Lo usa acá, lo usa en 1 Tesalonicenses 3:11, cuando Pablo pide volver a verlos, 3:11, más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Ese dirija es esa misma palabra, encamine, y lo usa acá para hablar de la relación entre el creyente y el Señor. Dios es fiel, lo dijimos, con sus escogidos, y quienes Él salva, les cambia sus afectos, les cambia sus corazones, de tal forma que dejan de amar su pecado, dejan de amar las cosas de este mundo, para desear a Dios y sus cosas. Dios hace eso. El creyente entonces, el verdadero creyente, desea ser más santo, con sus luchas, pero lo desea ser más santo, desea estar más lejos del pecado, sufre en este mundo y se deleita y se goza en la esperanza inquebrantable de su pronta venida. El creyente verdadero tiene ese deseo porque Dios le ha cambiado su corazón. Por eso el progreso espiritual del cristiano no se detiene en un momento de la historia. No es como pasaba hace unos años, no es un momento, un campamento donde tiro el palito al fuego y me consagré al Señor ese día. No es eso. El progreso no se detiene y el progreso del cristiano no se conforma. El creyente es un inconformista en este mundo, porque sabe que le falta lo más preciado de su vida, que es al Señor Jesucristo. Le falta en presencia. Y por eso lo espera y ama su venida. No se conforma. Por eso Pablo ora por estos hermanos para que Dios encamine sus corazones, dirija sus corazones. Y acá no habla de los afectos solamente, habla de todo el ser. Los corazones habla de todo el ser. Que el Señor dirija sus mentes, que el Señor dirija sus corazones, que el Señor dirija sus voluntades, que el Señor dirija sus decisiones, que el Señor dirija todo lo que soy. El Señor los mueva hacia Él. Todo. ¿Acaso no debería ser el deseo del cristiano esto? Un genuino pedido pastoral, que el Señor dirija todo nuestro ser hacia Él siempre. Señor, encamina los corazones de cada uno de tus hijos. Encamina nuestros corazones. No permitas que nuestros corazones o nuestras voluntades sigan pretendiendo dirigir la vida de uno. No, Señor, dirige nuestros corazones a una vida
dirigida por ti mismo y que tú tienes el control. Nosotros no tenemos el control de nuestra vida. Aunque lo pretendamos, no tenemos. Por eso, Señor, encamina nuestros corazones, en primer lugar, a tu amor. A tu amor. Y esto no habla de dirigir nuestro amor hacia Él. No está hablando de eso. Porque Dios conoce cómo es nuestro amor. Esto se refiere en forma simultánea al amor que caracteriza a Dios. Dios es amor. Y ese amor que ellos han experimentado de Él. ¿De qué manera? Bueno, Pablo lo explica en Romanos, capítulo 5, se lo leo rápidamente, no lo busque. Versículo 1, 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahí está, ese es el amor de Dios. La segunda frase es a la paciencia de Cristo. ¿Qué es esto? Bueno, literalmente, y la Biblia de las Américas, el que tenga la Biblia de las Américas, traduce como perseverancia. Y quizás es más exacta esa palabra. Si bien algunos han visto esta palabra paciencia, y en el contexto de Segunda de Tesalonicenses como paciencia a la venida del Señor, no es tan exacto, porque ahora la mayoría de los comentaristas hablan de que apuntan a ver que Pablo deseaba que sus hermanos aprendieran del ejemplo de nuestro Señor, de nuestro Salvador, avanzando así en amor y perseverancia aún en medio de dificultades y pruebas. Nuestro precioso Salvador, con el fin de lograr el objetivo supremo, justamente de morir en la cruz, el objetivo supremo dado por el Padre, mostró paciencia. El autor de Hebreos lo dice muy claramente, y por eso me remito a Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice: por tanto, nosotros también, después de hablar de los héroes de la fe, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aprendan del ejemplo de nuestro Señor, el autor y consumador de la fe, el que sufrió la cruz, el que sufrió la paga de nuestro pecado, el que con paciencia, dice ahí, menospreció el oprobio, menospreció la vergüenza, menospreció la deshonra que significaba la cruz, y se sentó a la diestra del trono de Dios, para que en su resurrección, mi hermano, seamos justificados ante Dios y su justicia sea aplicada a nosotros, a viles pecadores que permanentemente le rechazábamos. ¿Se da cuenta? Esa es cuando Pablo pide acá que el Señor encamine nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Habla de eso, de la perseverancia. Consideren al Señor. Esa es la perseverancia de Cristo. Al principio nos hacíamos dos preguntas. ¿De qué manera oramos los creyentes por la obra y por nuestros hermanos? ¿Y cuál es la necesidad real de las iglesias y de los cristianos en particular?
Bueno, no sé si logré responderle a esas dos cosas, pero releamos detenidamente estos 5 versículos. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Puede notar acá, hermano, el interés de Pablo alineado con el corazón del Señor por su obra, por la firmeza de los cristianos, por la obediencia y la fidelidad de estos hermanos, por el crecimiento de estos hermanos? Esa es realmente una buena forma de orar. Pablo no está preocupado por sus necesidades personales solamente. En otras partes sí les habla de esto a los hermanos, pero acá principalmente Pablo está preocupado por lo que realmente importa para el creyente y para la iglesia. Que la palabra del Señor sea glorificada y que corra, que se difunda. Y en todas estas cosas el Señor va obrando, va encaminando a quienes son sus hijos. El Señor se encarga de ello. Por ello el Señor nos ha dejado su palabra, su consejo permanente para nuestras vidas. De esta forma Dios encamina nuestros corazones, por medio de su palabra. Nos ha dejado la oración para orar correctamente por la obra y por mis hermanos. ¿Está orando al Señor para que el Señor le permita difundir su palabra, su evangelio? ¿O está preocupado por su vida personal, por su economía, por cuestiones muy temporales? ¿Está preocupado por eso? Ore por sus hermanos. Y el orar por sus hermanos lo va a llevar a preguntarle al hermano, ¿cómo está? Y la comunión, nos ha dejado la comunión. Siempre lo decimos, para justamente tener de primera mano el conocimiento de cómo mi hermano va avanzando en el Señor y yo. Es un ida y vuelta, como uno a uno vamos creciendo en este amor del Señor. Todo con base en su carácter, como dijimos en versículo 3. Fiel es el Señor. Fiel es el Señor en afirmar y guardar del mal a todos los creyentes. Por eso Pablo da gracias, elogia a estos hermanos, ora por estos hermanos antes de, como vamos a ver, pasar a un tema que no es sencillo, pero que evidentemente había traído algunos problemas en esta iglesia. Pero Pablo no se va a olvidar de esto que les ha dicho a estos hermanos: fiel es el Señor. El Señor los va a afirmar, el Señor los va a guardar, el Señor va a encaminar los corazones para que hagan y sigan haciendo lo que tienen que hacer, tal como les hemos dicho, les hemos mandado. Por eso la primera palabra que aparece en versículo 6 es: pero os ordenamos, hermanos. Sigan así. En esta situación, sigan así. El Señor va a guiar siempre a su iglesia. ¿Por qué? Porque su iglesia es muy bonita y los cristianos son muy lindos. No, porque fiel es el Señor. Y Él ha prometido preservar a sus ovejas hasta ser glorificados. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por cuidar a tu iglesia. Gracias por darnos estos recursos preciosos de tener tu palabra, de meditar en ella, de poder orar a ti, Señor, por tu obra, por cada hermano. Señor, muchas veces fallamos en estas cosas y toda la responsabilidad en ese fallo es nuestra, y por eso te pedimos perdón, Señor, si
si desperdiciamos nuestro tiempo en cosas tan terrenales, tan temporales, Señor, y no estamos con esta mirada que tenía Pablo de que tu palabra siga corriendo y siga siendo glorificada, no solamente en los incrédulos para que crean, sino que sea glorificada en tus hijos para que nosotros seamos obedientes, no solo en proclamarla, sino también en vivirla, Señor. Rogamos tu auxilio, Señor, y apelamos a tu carácter, Señor. Apelamos a tu carácter porque tú eres fiel. Tú eres fiel y cuán diferentes somos nosotros de ti, y por eso te rogamos, te clamamos que en base a esa fidelidad, Padre, tú nos afirmes, tú nos sostengas, nos guardes, nos protejas de todo mal y encamines nuestros corazones siempre hacia ti, hacia tu amor y hacia la paciencia de Cristo, sabiendo que Él es el que realmente sufrió todo lo que tenía que sufrir por amor de tus escogidos. Padre, gracias por el amor de Cristo manifestado en la cruz del Calvario por tu iglesia, y rogamos que ese mismo amor, Señor, esté impactando el corazón incrédulo de aquellos que no te conocen, Padre. Tú quiebres los duros suelos, Padre, para que ellos se vuelvan a ti en arrepentimiento, en fe, y que se aferren al único lugar en donde pueden encontrar perdón de pecados y vida eterna, Señor. Gracias por tu evangelio, gracias porque lo vamos a recordar ahora en la cena, Señor, y rogamos que nos guíes en el resto de este día. Padre, cuida a tu iglesia, cuida a tus ovejas en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación en especial. Pedimos por nuestro país en este día. Entendemos que es una situación compleja en forma social, pero Padre, como leíamos al principio, gracias por estar por sobre encima de todas estas cosas. Tú gobiernas, tú eres el verdadero Rey, y pronto vas a venir por tu pueblo, Señor, para establecer una justicia definitiva. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Acompáñanos en el resto de este día, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.